El auto entró despacio al estacionamiento como si tuviera todo el tiempo del mundo, y eso, por sí solo, ya fue suficiente para irritar profundamente a Marco Villalta. Era un vehículo viejo, de carrocería oscura y líneas de otra época, con la pintura opaca por los años y el cromo ligeramente oxidado en los bordes de la defensa. Marco era el gerente de ventas del concesionario más exclusivo de la ciudad. Llevaba 13 años cuidando una imagen de lujo que ese auto amenazaba con arruinar. Bajó un hombre mayor, de ropa sencilla y movimientos tranquilos. No pidió permiso ni explicó nada. Solo caminó hacia la entrada principal con una calma absoluta. Marco lo interceptó antes de que cruzara la puerta. «Disculpe, señor. Este lugar es exclusivo para clientes con cita y vehículos de la categoría de nuestra marca». El anciano lo miró con serenidad. «Tengo una cita», dijo con voz suave. Marco revisó su tableta, frunció el ceño y soltó. «No aparece nadie con ese cacharro registrado. Ese montón de chatarra», añadió Marco con un desdén visible para todos. «No puede estar aquí. Esto es una vitrina de prestigio, no un taller de reparaciones, señor». Dos vendedores jóvenes escuchaban desde el interior. Una clienta levantó la vista. El anciano no cambió su expresión. Solo esperó en silencio a que Marco terminara. «Mueva ese vehículo ahora o llamaré a la grúa. No permitiré que la imagen de esta empresa se vea afectada por esa cosa estacionada justo en la entrada principal». El anciano metió la mano al bolsillo de su chaqueta. Marco pensó que sacaría las llaves para irse, pero no fue así. Sacó una tarjeta y la sostuvo frente a él en silencio. Marco la tomó sin leerla realmente y la devolvió con desgano. «Señor, no importa quién sea. Las reglas de este lugar aplican para todos por igual, sin excepción alguna». «Ese auto», continuó Marco bajando la voz, «vale menos que los neumáticos de lo que vendemos aquí. Eso debería decirle todo lo que necesita saber sobre su lugar hoy». Uno de los vendedores dio un paso al frente para intervenir, pero Marco lo detuvo con una mirada gélida. El anciano observó el intercambio sin decir una sola palabra. «Llamen a seguridad», ordenó Marco a su asistente, «y que la grúa retire ese vehículo de inmediato. No quiero ver esa reliquia oxidada cuando regrese de mi oficina». El anciano asintió levemente, como si lo ocurrido fuera exactamente lo que esperaba. Dio media vuelta, caminó hacia su auto y se apoyó en él con una paciencia infinita. No usó su teléfono, no llamó a nadie, no mostró indignación. Solo esperó apoyado en la vieja carrocería con los brazos cruzados, mirando el horizonte con total calma. Había algo en su espera que no era resignación. Era la quietud de alguien que sabe exactamente lo que va a ocurrir y no necesita adelantar el reloj ni un segundo. Mientras tanto, adentro del edificio, el director general recibió una llamada. La tomó de pie, en silencio, con una expresión de alarma que nadie le había visto antes. El director colgó, dejó el teléfono sobre el escritorio con extrema cautela y permaneció inmóvil. Luego llamó a su asistente y exigió ver a Marco de forma inmediata. El auto del anciano era un Sisitalia 202 Grand Sport de 1948. Uno de los 17 que existen en el mundo. El único ejemplar original no restaurado que se conocía. Ese mismo modelo vivía expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York desde 1951, catalogado como obra de arte. Marco, en su arrogancia, ni siquiera sabía su nombre. El anciano lo heredó de su padre, quien lo recibió de Pininfarina, en Turín. Tenía documentos originales y cartas firmadas. Una historia que no necesitaba defensores. La llamada era del presidente de la Asociación de Coleccionistas, quien acompañaba al anciano esa mañana y observaba todo el maltrato desde un auto estacionado afuera. El presidente había grabado el momento exacto en que Marco despreció el Sisitalia y ordenó la grúa. Lo grabó todo, desde el inicio, sin que el gerente lo notara. El anciano no pidió la grabación ni planeó la escena. Solo llegó puntual a su cita, con su auto y su historia. El resto fue obra de la soberbia ciega de Marco Villalta. Desde afuera, el auto seguía ahí, quieto. Con esa presencia imponente de las cosas que han sobrevivido décadas,
sin necesitar la aprobación de nadie para ser valiosas. Marco seguía esperando la grúa mientras revisaba su reloj. De pronto, vio a su asistente buscándolo con una cara de pánico que nunca antes había mostrado en el trabajo. «El director quiere verte ahora mismo», susurró el asistente. Marco se ajustó la corbata, asumió que era un tema de rutina y caminó hacia la oficina sin apresurarse. El director lo esperaba de pie en el centro de la habitación, con los brazos cruzados. El teléfono estaba sobre la mesa, con la pantalla encendida y un video en pausa. Marco entró con su postura de superioridad, listo para decir que había protegido la estética del lugar. Esa seguridad se evaporó en los primeros segundos de la charla. El director le mostró el video sin decir nada. Marco vio sus propios gestos de asco, escuchó sus palabras despectivas y comprendió la magnitud de su error fatal. «Ese vehículo», dijo el director con voz gélida, «es un Cisitalia 202. Es una de las piezas más raras del planeta. El más valioso está en el MoMA de Nueva York». Marco sintió que el aire se volvía pesado. Intentó balbucear algo sobre las normas de estacionamiento, pero el director levantó una mano y el silencio fue absoluto. «El dueño vino a donar su colección al museo que nuestra empresa patrocina. Una donación de $4 millones que acabas de tirar a la basura por tu ego». Marco no pudo hablar. Miró la pantalla del teléfono como si las imágenes pudieran cambiar si las observaba con fuerza. Pero su desprecio seguía allí, grabado para siempre. El video ya circula entre los coleccionistas más importantes del país. Todos han visto cómo trataste a una leyenda del automovilismo y a su dueño esta mañana. El director recuperó su teléfono. «No voy a gritarte, Marco. Eso no es lo que hacemos aquí. Pero lo que hiciste hoy es una mancha que este negocio no puede aceptar. Puedo llamar al señor y ofrecerle mis más sinceras disculpas», dijo Marco con una voz quebrada, sin rastro de la autoridad que ostentaba apenas unos minutos antes. «Ya lo llamé yo», sentenció el director. «Se fue hace 10 minutos. No dejó mensajes para ti. Solo pidió que saludáramos de su parte al joven del estacionamiento». Marco recibió su carta de despido esa misma tarde. Sin despedidas, sin reuniones y sin explicaciones. Solo un sobre blanco y una caja de cartón para guardar sus cosas. Salió del edificio con su caja bajo el brazo, cruzando el mismo asfalto donde horas antes había humillado al dueño del auto más valioso que jamás pisó ese lugar. El Cisitalia ya no estaba. El espacio vacío parecía ordinario, pero Marco sabía que ese pequeño rectángulo de asfalto había contenido una fortuna que él no supo ver. El anciano llegó a su casa, guardó el auto con el cuidado de siempre y no mencionó el incidente a nadie. Para él, no había ocurrido nada que valiera la pena contar. Fue simplemente un día en que alguien no supo reconocer la belleza frente a sus ojos. Había pasado antes y pasaría de nuevo. El valor del auto seguía siendo el mismo. Lo extraordinario no era el precio del coche, sino que un hombre de 80 años no necesitaba que un gerente de ventas validara lo que él ya sabía que poseía. La grabación se volvió viral en el mundo del lujo. El nombre de Marco Villalta quedó marcado, no como un buen gerente, sino como el hombre que despreció una obra maestra. Meses después, Marco buscó empleo en otra ciudad. En la entrevista le preguntaron si sabía que era un Cisitalia. Él bajó la mirada y el entrevistador cerró la carpeta. El anciano nunca supo del destino de Marco. Siguió llevando su auto a exhibiciones, contando la historia de su padre en Turín y sonriendo a quienes sabían observar. Y el auto seguía ahí, intacto, sin pedir permiso, como desde 1948, como todas las cosas que son verdaderamente grandes y no tienen absolutamente nada que demostrar. Al final, el silencio del anciano fue más elocuente que cualquier grito, demostrando que la verdadera clase no se compra con dinero, sino que se lleva en la dignidad.